Cuarta página del glosario podcastero, hoy quizás un poco más técnica de lo habitual, pero creo que puede ayudaros a muchos y muchas creadores de podcast. Y ahora vamos con la letra D, y más concretamente con el término Deezer. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa el podcasting. Yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario que realizo desde EOB Productora. Hoy llegamos a la cuarta página de este glosario podcastero en el que letra a letra voy trayendo términos, herramientas o aplicaciones ordenadas alfabéticamente para que juntos, vosotros y vosotras y yo, sigamos aprendiendo un poquito más y mejor todo lo que tiene que ver con la creación de podcast. Así que hoy vamos con la letra D. Y la protagonista de este episodio no es otra que una herramienta bastante desconocida para quienes apenas están comenzando en esto de editar audio, pero ojo, os advierto que es tremendamente útil una vez te metes de lleno en la edición, digamos, un poco más cuidada, ¿no? Que quieres dejar tus audios más pulidos y que queden lo mejor posible. Os estoy hablando de la herramienta llamada Deezer. Se escribe D-E-Z-E-R. Con dos S, y las S aquí son muy importantes, o más concretamente el siseo, ese sonido, esa sibilancia que se llama, es lo que vamos a intentar evitar con esta herramienta. Veréis, un Deezer es una herramienta de procesamiento de audio que sirve para reducir o atenuar las sibilancias. Es decir, esos silbidos involuntarios, esos sonidos muy agudos y que incluso son molestos que producen las letras S, Z o incluso algunas veces las ch o las sh cuando hablamos frente al micrófono. Son, digamos, de esas cositas que parece que no, pero que pueden llegar a hacer que ese ruido rechine tanto que cuando lo escuchas con auriculares durante un largo periodo de tiempo, pues te empieza a molestar hasta tal punto que te hacen apartarlos del oído, los auriculares me refiero, por lo desagradables que os resultan o que te resultan. Incluso es posible que lleguemos a coger manía a la persona que los produce y que incluso a veces esta persona lo haga de manera involuntaria, porque oye, pues habla de esta manera, tiene esa manera de pronunciar las S, las Z, las Ches, en fin, o porque los micrófonos recogen sus expresiones de esta manera, o que incluso el procesamiento que hacemos posteriormente al audio hacen que estas personas sibilen esos sonidos siseantes, esas acabe hasta tal punto que se nos meta aquí, que nos taladre la cabeza y acabemos dejando los podcasts. Y mucho cuidado con esto, porque si nuestros invitadas o invitados o nosotros mismos emitimos estos sonidos de manera muy continua, muy repetitiva, podemos perder incluso a esos oyentes a los que este sonido les saque de quicio y no volvamos a saber nunca más nada de ellos y no los vamos a tener al otro lado del micrófono. Así que vamos a intentar evitarlos con este Deezer o Deezer. Bueno, y esto del Deezer, ¿cómo funciona? Veréis, a nivel técnico voy a intentar no entrar en demasiados detalles para no espantar a nadie, pero sí que al menos para que todos y todas lo entendáis y comprendáis para qué sirve esta herramienta. Veréis, el Deezer trabaja como una especie de compresor selectivo. ¿Qué es esto? Vamos a ver. En lugar de afectar a una herramienta que afecta a toda la señal de audio de nuestro podcast, a toda la onda, solamente va a actuar en una selección de bandas de frecuencia muy concreta. Este sonido sibilante normalmente está entre los 4.000 y los 10.000 hercios, que es donde se suelen ubicar estos tonos, ¿no? Deezer, lo vamos a poder configurar en nuestro editor de audio, por ejemplo. Yo utilizo Adobe Audition y lo que hago es ponerme la onda en modo espectral. Esto suena muy técnico, pero es simplemente otra manera de ver las grabaciones de audio. Digamos que esto no muestra las típicas ondas habituales que parecen una espina de pescado, sino que lo que te hace es mostrar más bien zonas de calor. Y ahí es donde se ven los hercios. Entonces yo en esos hercios puedo concretar en qué ondas están estos sonidos que molestan tanto en estas
zonas de calor, para que me entendáis. Es que es un tanto difícil de explicar si no lo podéis ver, pero en estas zonas de calor yo puedo ver dónde están esas frecuencias que tanto molestan y que quiero eliminar, o al menos atenuar. Digamos que están entre los 5.000 y 9.000 hercios, ¿vale? Si antes en el ejemplo os ponía que estaban entre los 4.000 y 10.000, imaginad que yo he localizado uno de estos silbidos y lo he detectado entre los 5.000 y 9.000 hercios. Luego voy a abrir mi Deezer y ahí voy a ajustar dónde está el centro de esa franja de frecuencias en las que me quiero centrar para eliminar o atenuar esas sibilancias. Y además le voy a decir cómo de ancho quiero que sea la banda de actuación. O sea, le voy a decir que el centro de esa zona más afectada está en los 7.000 hercios y el ancho quiero que sea de 4.000. O sea, 2.000 hercios por encima y otros 2.000 por debajo. Y ahí ya recogería esa franja que tengo ubicada entre los 5.000 y 9.000 hercios, ¿no? Que en la visión de espectro, he visto que estaba localizada, ¿no?, entre esos 5.000 y 9.000 y quiero que este Deezer afecte a esa zona, ¿no? Por eso concreto más o menos dónde está el medio de esa frecuencia y los 2.000 hercios por encima y 2.000 hercios por abajo. Bien, ahora ya sabiendo dónde tiene que actuar, dónde tiene que poner atención esta herramienta, selecciono toda la pista de audio o toda la pista de la persona que produce ese sonido molesto y ese Deezer no va a eliminar esos silbidos al 100%, sino que los va a atenuar un poco para que no sean tan molestos. Porque si lo digo que les elimine completamente, esa persona no va a volver a pronunciar las S en toda la grabación. Y tampoco me interesa eso. Pero bueno, digamos que si resumimos un poco todo esto, lo que hace es escuchar continuamente la zona del espectro que nosotros le decimos en cuanto a frecuencias y cuando detecta un pico que supera el umbral que nosotros le hemos dicho, baja ese volumen, pero solamente afectando a esa zona de frecuencias donde se produce este sonido que es bastante molesto. Esto mismo lo podríamos aplicar con otro tipo de frecuencias de un ruido que se cuele durante toda la grabación, pero en ese caso no utilizaremos esta herramienta llamada Deezer, sino que utilizaríamos pues, un silenciador, bueno, en fin. Esto digamos que afecta a esas frecuencias que trabaja, esas frecuencias más concretas que afectan al sonido, a las S, ya me entendéis, a esas S, pero muy, 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 muy agudas. No elimina completamente esos sonidos de S o Z, sino que los suaviza para que no sean tan agudos y tan molestos. Pero mejor que explicarlo, o mejor dicho, intentar explicároslo, porque creo que no lo vais a llegar a entender hasta que no lo escuchéis, he rescatado un extracto que le envié a un cliente hace ya tiempo. Se trata de Rubén Montesinos, el creador del podcast Marca Talento, que trata sobre marca ampliadora y employer branding, y voy a poneros dos extractos. El primero de ellos es sin pasarle este Deezer y quiero que os fijéis en las S's. Yo creo que sí, yo creo que es... Y este es el resultado después de aplicar esta herramienta. Fijaros de nuevo en las S. Yo creo que sí, yo creo que es... Bueno, antes de nada quiero avisaros. Importante, no hay que pasarse con esto del Deezer. Yo creo que como en todas las herramientas, ¿no? Hay que trabajar un poquito con ellas, como en casi cualquiera de ellas. O sea, si lo configuramos mal o si lo aplicamos con demasiada intensidad, si le activamos ahí una potencia al 110%, podemos acabar dejando sin brillo las voces que estemos tratando, ¿no? Que queden como muy apagadas o incluso que esta herramienta afecte a otras frecuencias que no sean las que queremos eliminar y al final se pierdan no solo las S, sino las sílabas que están alrededor de esas frecuencias que normalmente son las que provocan este sonido molesto, ¿no? Al final podemos perder claridad en algunas palabras o en algunas expresiones. Y esto al final pues es como los retoques de Photoshop, ¿no? Que hay veces que nos pasamos tanto que decimos, joder, está mejor sin el típico retoque que hacemos que cuando lo hemos retocado. O con las ecualizaciones que hace la inteligencia artificial a las voces, que hay veces que se nota demasiado que lo ha ecualizado una inteligencia artificial y es mejor que dejarlo de manera natural antes que darle tanta mano a la inteligencia artificial para que
para que afecte tanto a nuestro sonido, ¿no? Y aquí podríamos poner muchos ejemplos más. En fin, que ahora que ya sabéis de qué va esta herramienta, que os recomiendo que la utilicéis, que la probéis, que experimentéis a activarlo en alguna frecuencia un poquito más alta, un poquito más baja, con mayor o menor intensidad. En fin, que probéis, que al fin y al cabo una herramienta para aprender a utilizarla, hay que usarla y mucho. O bien, si no queréis hacerlo, pues que contratéis a alguien que sí lo haya hecho y que pueda dejar vuestros audios y que podáis dejar vuestros audios en buenas manos para que estas personas pues dejen vuestros audios finos para que no asusten a ningún oyente y os dejen con la suscripción en el aire. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, que podéis contratarme a mí. Así, se me acaba de ocurrir. Podéis poneros en contacto conmigo a través del formulario que encontraréis en la web de EOB Productora, que es eob.es, y allí amablemente os atenderé para ayudaros en todo lo que necesitéis. Toda la información adicional sobre el tema que os he traído hoy, sobre los Deezer, la tenéis como siempre en las notas del episodio y en la web oficial del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com. En esa web podéis encontrar todos los episodios anteriores ordenados por fecha, apuntaros a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por escrito, y formar parte de la comunidad a través de Telegram o del canal de WhatsApp. Y además, si os apetece colaborar de manera más directa, pues en la misma web tenéis las opciones para apoyar este podcast vía Ko-fi o bien patrocinar las futuras entregas de este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.